Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de este canal de teología, teología bíblica, teología cristiana, teología arminiano-wesleyana. Vamos a seguir con la temática del video anterior que subí y vamos a profundizar un poco en algunos detalles que tienen que ver con la escatología bíblica, específicamente con el arrebatamiento de la iglesia y su supuesta aparición en algunas parábolas de Jesucristo y en algunas enseñanzas, tal como lo vimos en el video anterior, en nuestra reacción a Elegidos 17 y 18, donde se asegura que el arrebatamiento tiene fecha, específicamente este mes de diciembre. Ya se falló o fallaron en la fecha anterior de el 18 de septiembre y ahora se pone supuestamente ahora en diciembre, en lo que sería en el contexto del mes hebreo de Kisleu, donde este mes va del 21 de noviembre al 21 de diciembre y según, bueno, las cosas que el dueño del canal y de esta comunidad de elegidos, Cristian Tempone dice que va a ocurrir el arrebatamiento entre el 21 de noviembre y el 21 de diciembre, ¿sí? Y bueno, para el 21 de diciembre ya nos faltan 4 días, así que bueno, estaremos a la espera. Ahora, lo que a mí más me interesa es analizar y exponer los pasajes y las enseñanzas bíblicas, teológicas, que supuestamente sustentan estas afirmaciones. En su video Tempone ha dicho que en la parábola de las 10 vírgenes aparece todos los elementos del arrebatamiento de la iglesia antes de la gran tribulación, ¿sí? Y también en las parábolas de la fiesta de bodas, tanto en Mateo 22 como en el Evangelio de Lucas. Lo que sí podemos decir, en primer lugar, a favor de las afirmaciones de Tempone, es que no el arrebatamiento, sino toda la parte escatológica de la segunda venida de Cristo está en la enseñanza de Jesús y de los apóstoles, sujeta la, eh, a la figura simbólica, o sea, simbólica en cuanto a la aplicación simbólica que Jesús y los apóstoles le dieron a, por ejemplo, la ceremonia de las bodas. Específicamente las bodas del siglo primero, de los judíos del siglo primero. Por eso vemos que el Señor Jesucristo utiliza fases de estas ceremonias muy particulares de los judíos del siglo primero para hacer enseñanzas claras acerca de eventos escatológicos como su segunda venida y también en los participantes de estas ceremonias nupciales del siglo primero entre los judíos para identificar a las personas o a los distintos grupos de personas que han de estar a la espera de estos eventos escatológicos. Ahora, dicho esto, en la parábola de las 10 vírgenes está enseñado, ejemplarizado, creo que se dice así, el arrebatamiento de la iglesia pretribulacional tal como lo creemos ahora, no, de ninguna manera. Tampoco lo vemos en la parábola de las fiestas de bodas de Mateo 22 o de la gran cena de Lucas, ¿sí? Creo que era capítulo 14 si no me equivoco. No tengo acá la referencia. Pero sí, sí, tanto los apóstoles como el mismo Jesucristo se atuvieron a enseñar mucho de la segunda venida del Señor, del Mesías, utilizando ya sean parábolas, en simbolismos, como figura, eh,
muchas de las cosas que eran muy comunes al pueblo de Israel. En este caso, la ceremonia de bodas. Otra actividad común, cultural al pueblo de Israel del siglo primero, a la cual también se sujeta la enseñanza o se pone como para enseñar acerca de los eventos escatológicos, es el tema de la siembra y la cosecha. Y lo podemos ver, por ejemplo, en la parábola del trigo y la cizaña de Mateo capítulo 13, en muchas referencias simbólicas que hace el Señor acerca de las espigas maduras, el juicio. Después tenemos también enseñanzas directas acerca de la segunda venida de Cristo, en la que se utiliza la comparación del trabajo del agricultor, ¿no? Santiago dice que lo mismo que el agricultor tiene que tener paciencia para esperar que venga el Señor, perdón, para que venga la cosecha, así nosotros tenemos que tener paciencia a la espera de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y también hay hechos que podríamos llamar soteriológicos fundamentales en la historia de la salvación que están relacionados con fiestas judías. Con esto no le estoy dando la razón a Tempone cuando él utiliza el calendario judío, las fiestas judías para decir aleatoriamente de que el arrebatamiento de la iglesia va a ser en tal fecha hoy en 2024. No, de ninguna manera. Pero sí, muchas de las fiestas judías son tipos de eventos soteriológicos, de eventos que son cruciales para nuestra salvación y para la redención de la creación en el plan de Dios, que aparecen en las Escrituras, ¿sí? Como por ejemplo el Pentecostés. Dios no lo eligió, perdón, no eligió aleatoriamente el contexto de esa fecha para que el Espíritu Santo se derramara sobre los discípulos, sobre los que habían quedado, porque ellos eran como esas espigas que eran presentadas al Señor en consagración para bendecir la gran cosecha, ¿no? Eso era Pentecostés, ¿no? Bendecir las primicias del trigo para pedir la bendición sobre la cosecha que iba a venir. Bueno, en este caso no estamos hablando de plantas, estamos hablando de vidas, vidas transformadas por el Señor. Entonces, vemos el simbolismo de la fiesta del Pentecostés en correlación con el acto del derramamiento del Espíritu sobre toda carne, comenzando, también podríamos decir, esta era escatológica, ¿no? En la espera, porque el derramamiento del Espíritu también es un evento escatológico, porque está relacionado con la profecía de Joel. Dice, en los postreros días derramaré mi Espíritu sobre toda carne, y Pedro dice que tuvo su cumplimiento en Pentecostés. Ahora, no completo, porque después Joel dice que el cielo se oscurecerá, la luna no tendrá su resplandor y comenzará a haber señales, pero eso está relacionado con la segunda venida de Cristo. Entonces, lo que voy a presentar ahora es eh, de forma profunda el tema de las bodas del Cordero y cómo la ceremonia de bodas del siglo primero es el marco en el cual Jesús y los apóstoles desarrollaron sus enseñanzas acerca de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Aparece el rapto de la iglesia pretribulacional en este marco de estas bodas. No está explícito
el rapto pretribulacional en la enseñanza de Jesús. Por eso, yo dije en el anterior video y aclaro que decir que en las parábolas de las 10 vírgenes está el rapto de la iglesia, el arrebatamiento de la iglesia pretribulacional, es hacer una mala exégesis de ese pasaje. Ese pasaje no refiere a eso. Es más, vuelvo a aclararlo. Jesús casi no habla del rapto de la iglesia. Hay una sola vez que habla del rapto de la iglesia. Voy a hacer un video especial acerca de la enseñanza de Jesús sobre el rapto pretribulacional de la iglesia, que lo tenemos en los primeros 3 versículos de el capítulo 14 del Evangelio de Juan. Allí, en el contexto de su ida a la cruz, antes de comenzar su pasión, allí el Señor comienza a preparar a los discípulos. Y yo aclaré que no tenía por qué enseñar acerca del rapto de la iglesia en aquel momento, porque ese evento no tenía nada que ver con el contexto del ministerio de Jesús, porque acá se estaba poniendo en juego el reino mesiánico. Los judíos debían aceptar al rey Mesías, no lo hicieron, entonces el plan de Dios siguió. Él debía dar su vida por causa de todos, tal como estaba profetizado en Isaías 53 y en Daniel capítulo 9, verso 26, si no me equivoco. Donde dice que se le quitará la vida al Mesías. Entonces, eh, en ese contexto, ya en breve Él daba su vida por cada uno de nosotros e iba a resucitar entre los muertos y volver al Padre, tal como reiteradas veces se lo dijo a sus discípulos. En ese contexto el Señor comienza a revelar cosas que tienen que ver con los discípulos y la futura iglesia. En ese contexto, no en el contexto de Mateo 24, no sé, Lucas creo que era 12, 17 creo que es también, que se habla de uno será tomado, el otro dejado. O sea, toda esa enseñanza tiene que ver con la caída de Jerusalén, ya lo expliqué en algún video, y con la segunda venida de Cristo en gloria, en las nubes, donde todo ojo le verá. El arrebatamiento de la iglesia es un evento para la iglesia. Por eso no hay señal alguna. Todo lo que dice Tempone en cuanto a que estamos viendo las señales del arrebatamiento de la iglesia es antibíblico. No hay señal del arrebatamiento. La única vez que Jesús habla del arrebatamiento es en ese contexto del aposento alto con los discípulos. Después sí tenemos, después de Pentecostés y en el desarrollo de la iglesia, el Espíritu Santo sí tiene que informar a la iglesia acerca de este momento glorioso de su encuentro con su Señor. Y lo vemos en la escatología de Pablo y en la escatología de Juan y en algún otro escritor del Nuevo Testamento. Pero no en la escatología de los 4 evangelios, no en los sinópticos. No está ahí. Por eso, todo eso que se ha dicho hasta ahora, si lo entendemos desde las escrituras, desde el desarrollo teológico de la iglesia a lo largo de los siglos, la iglesia protestante, evangélica, la iglesia universal, si lo vemos desde ese desarrollo, entendemos que el arrebatamiento de la iglesia no es algo que sea ni para Israel ni para el mundo, es para la iglesia, ¿sí? Aunque está inferido en eh, esta tradición de la ceremonia de bodas, ¿sí? Por eso yo voy a desarrollar ahora el tema de las bodas del Cordero, que aparece este término en Apocalipsis capítulo 19. Si te gusta este video, por favor deja un like, deja todo tipo de comentarios con mucho respeto y amor, como he visto que lo están haciendo. Si no estás de acuerdo también, si quieres dejarme un dislike, déjalo. Y por favor compartí este video para que pueda ser de bendición para muchas otras personas. Bueno, vamos a compartir.
Esperen, esperen un poco. Ahí, el sonido. Bueno, mientras se va acomodando, eh, vamos a ir adentrándonos en el contexto del Cordero. Y creo que estamos bien. Esperen un poco que lo voy a agrandar, así se ve bien. Las bodas del Cordero. Este es un evento escatológico que aparece en el libro Apocalipsis, donde se presenta a una esposa que se está preparando. Sí, hay una multitud que habla, se habla de ella en el capítulo 19, al principio del capítulo 19, y se habla de esta mujer o esposa que se está preparando, ataviándose de blanco, que, según dice el mismo libro, tiene que ver con las acciones justas de los santos. Y esto se da en un contexto celestial. Quiero que quede esto claro, ¿no? Anotémoslo en nuestra mente o en un cuadernito, o en donde sea. Las bodas del Cordero se presentan en el contexto celestial, en el cielo, ¿sí? Acá podemos determinar cierta cronología, ¿no? Porque uno dice, bueno, el Apocalipsis no es cronológico, por lo tanto hay que interpretarlo espiritualmente, hay que interpretarlo alegóricamente, porque habla de una edad, de un tiempo, y en una visión engloba todo, y en otra parece que es más cronológico. Bueno, en esta parte sí es cronológica, porque vemos desde el capítulo 16 el derramamiento de los juicios, el capítulo 17 y 18, los juicios contra Babilonia, y en el capítulo 19 tenemos la preparación para lo que va a ser la segunda venida de Cristo, que se describe a la mitad del capítulo 19 y después el milenio, ¿no? Entonces, acá sí podemos ver cierta cronología, o sea, pasa una cosa, después pasa otra. A esto me refiero con cronología. Y la referencia a las bodas del Cordero siempre se da en el contexto celestial, está en el cielo. Entonces, si se da un contexto celestial, esta esposa está en el cielo antes de que Jesús baje a la tierra en las nubes del cielo, como dice Apocalipsis 19, para enfrentar a la bestia y después para reinar sobre la tierra, ¿sí? Tomemos en cuenta esto, ¿no? Para poder defender, ¿no? Porque acá no solo estoy tratando de refutar las cosas eh, sin ton ni son que se dice acerca de las fechas del arrebatamiento, sino también la postura del arrebatamiento post-tribulacional. La postura del arrebatamiento post-tribulacional, que lo tienen, por ejemplo, los hermanos que asumen la escatología premilenial histórica, los amilenialistas y, bueno, otros también, inclusive algunas sectas como los adventistas, dicen que el arrebatamiento ocurre cuando Cristo viene, la iglesia o los que quedan de la iglesia perseguidos por el anticristo son arrebatados, librados de la persecución al final de esa persecución. Y ahí Cristo pelea con el anticristo, los vence y ahí termina todo, ¿no? Si vamos desde la escatología amilenial, ahí eh,
el Señor destruye a las naciones impías y viene el juicio y después la eternidad. Si vamos a el premilenialismo histórico, ahí el Señor arrebata su iglesia, destruye a las naciones impías y baja con su iglesia a reinar sobre la tierra 1000 años, ¿no? Y después, bueno, en la escatología de la nueva creación, la iglesia sube con el Señor, lo recibe, después vuelve a bajar otra vez. Es como un recibimiento, ¿no? Así se interpreta eh, desde la escatología de la nueva creación. Así se interpreta a lo que dice Pablo en Primera de Tesalonicenses capítulo 4 del 13 al 18. Bien, entonces, las bodas del Cordero. Cuando Apocalipsis habla de las bodas del Cordero, se está refiriendo a, al símil de las bodas judías del siglo primero. ¿Por qué digo esto? ¿Por qué no puede ser, no sé, las bodas que hacemos nosotros acá? ¿Por qué no puede ser una boda del siglo XIX? ¿Por qué no puede ser una boda del, no sé, de la antigüedad clásica? Porque el mismo contexto bíblico nos lleva a eso. Las enseñanzas que están relacionadas con, en primer lugar, la segunda venida de Cristo, la iglesia, eh, y a veces Israel está concatenado con esta fiesta cultural que tenían los judíos para casarse, ¿no? Esta forma, esta ceremonia que ellos tenían para casarse. Los elementos o las fases de esta ceremonia, Cristo las toma para enseñar también las fases en las cuales está el programa escatológico de Dios, ¿no? No solo, vuelvo a repetir, no solo el tema de las bodas, sino también tenemos el símil de la cosecha y otros símiles más que aparecen, ¿no? En parábolas, en enseñanzas, etc. Entonces, las bodas del Cordero, cuando la iglesia se encuentre con Cristo en la casa del Padre. Estos son elementos fundamentales, ¿sí? Porque para entender podemos llamarle gran símil, de las bodas con la relación de la iglesia de Cristo con Jesús, o sea, con su esposo, novio esposo, tenemos que ver cuáles eran estos elementos eh, característicos de la ceremonia de las bodas judías del siglo primero. También lo podemos ver claramente en la experiencia de, por ejemplo, la anunciación que se le hace a María, está José, acerca del nacimiento de Jesús, todo el contexto en el cual el Señor Jesucristo viene al mundo, ¿no? Ahí podemos entender un poco cómo era esto de la ceremonia de o no, no ceremonia, ¿no? Porque ceremonia es muy parecido a lo que nosotros practicamos, sino todos los elementos culturales de las bodas del siglo primero que se aplican a la enseñanza escatológica por Jesús y por los apóstoles. Bien, para entender este símil entre la relación de Cristo y su iglesia y los eventos escatológicos, tenemos que entender quiénes participaban o quiénes eran los participantes en las bodas judías del siglo primero. Primero tenemos al anfitrión de la boda. ¿Quién era el anfitrión de la boda? Bueno, era el padre del novio, porque era el padre del novio quien elegía a la novia. Eso lo vamos a ver en un ratito, ¿no? En este caso es nuestro Padre Celestial. Él es el anfitrión de las bodas del Cordero. Él es el que elige
a la novia del Cordero. Él es el que elige a la esposa de Cristo, que es la iglesia. Tenemos este texto que respalda esta afirmación en Mateo 22, del versículo 2 al 3, que dice, el reino de los cielos puede compararse a un rey que hizo banquetes de bodas para su hijo. Entonces, el que hacía toda la programación, no era el novio y la novia, como pasa hoy, que el novio y la novia junto a las familias preparan todo para la fiesta, para la ceremonia, para la luna de miel, no. El que preparaba todo, o los que preparaban todos, eran los padres. Era un pacto que se hacía en principio entre los padres, el padre o la familia del novio y el padre o la familia de la novia. ¿Sí? Por eso en esta parábola, en el cual Jesús dice que el reino de los cielos es semejante o puede compararse, que hasta el símil puede compararse a un rey que hizo banquetes de bodas para su hijo. En otros videos hemos dicho que podemos identificar al reino por su rey. Entonces, todo lo que tiene que ver con Jesús, que es el rey del reino de los cielos, y las veces que en Mateo y en Lucas y en Marcos se menciona el término reino de los cielos, salvo que su contexto lo, lo marque, siempre se refiere al reino mesiánico sobre la tierra, no se refiere al cielo donde habita Dios. No se refiere a la morada celestial, al tercer cielo, a los cielos sobre los cielos, no. Se refiere a el reino mesiánico. Era una manera de describir el reino mesiánico esperado por el pueblo de Israel. Esos términos los tenemos en, eh, en los evangelios, en el libro de los Hechos, tenemos el término reino de Dios, ¿sí? Pero tenemos que saber discernir en el estudio de las Escrituras cuando se refiere al reino celestial, al reino donde habita Dios, donde vamos, si estamos en Cristo, al dejar este cuerpo, ¿sí? Donde subió Cristo una vez que Él ascendió a los cielos después de su resurrección, de el reino mesiánico sobre la tierra, ¿sí? El reino sobre Jerusalén, sobre Israel y sobre todas las naciones. Entonces, respaldamos esta afirmación de que eh, la, el símil de las bodas es una forma de nuestro Señor Jesucristo y los apóstoles, como lo vamos a ver, y los integrantes que eran parte de el proceso de estas bodas, para referirse a las enseñanzas escatológicas y también soteriológicas y neumatológicas. Otro integrante fundamental por el cual tampoco habría boda es el esposo, el hijo del padre al cual el padre le buscaba la esposa, ¿no? Y obviamente en este caso el esposo es Jesucristo, el Salvador, el Hijo de Dios, nuestro Rey, el Mesías de Israel, el que ha venido, ha dado su vida para redimirnos y para redimir a la creación y pronto volverá otra vez. En principio a buscar a su iglesia, como vamos a ver, y después a reinar sobre la tierra por 1000 años. ¿Cuál es el texto que respalda esto? Lucas capítulo 5, versos 34 y 35, en las mismas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Entonces Jesús le dijo, ¿acaso podéis hacer que los acompañantes del novio ayunen? A ver, esperen que me voy a poner un poquito más abajo. Acá, ahí. ¿Acaso podéis hacer que los acompañantes del novio ayunen mientras el novio está con ellos?
Acá Jesús está respondiendo a una exigencia de los fariseos, preguntándole por qué los discípulos de Jesús no ayunaban si lo hacían los discípulos de Juan. Y acá Jesús les responde en el contexto del verso 35, pero vendrán días cuando el novio, dos veces menciona la palabra el novio, les será quitado, entonces ayunarán aquellos días. O sea que el novio de esta boda escatológica es ni más ni menos que nuestro Señor Jesucristo. Pero, bien, la esposa. ¿Quién es la esposa? La novia es ni más ni menos que la iglesia de Cristo. La iglesia lavada por la sangre de Jesucristo. La iglesia formada por aquellos discípulos que le siguieron hasta el final y creyeron en él, que fueron llenos del Espíritu Santo y que proclamaron a viva voz el Evangelio de Salvación y que hoy también lo debe hacer. ¿Sí? La esposa, en el simil de la enseñanza escatológica de las bodas del Cordero, no es ni más ni menos que la iglesia de Cristo. No es Israel. Es cierto que en el Antiguo Testamento eh, se le llama a Israel la esposa de Dios, ¿no? Pero en el contexto de el nuevo pacto, la esposa es la iglesia de Cristo. O sea, el Padre tiene una relación con su pueblo Israel y las promesas para Israel se van a cumplir. Eso yo no lo descarto. Pero la esposa, según la revelación en el contexto del nuevo pacto, es la iglesia de Cristo. Dice Apocalipsis 22:17. Y el espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oiga diga, ven, ¿no? Sí, ahí, y el que, y el que escuche venga y crea, bueno, después dice, y recibirá, beberá del agua de vida, algo así dice. Pero lo importante del versículo es esta primera parte que dice, el espíritu y la esposa dicen, ven. ¿Por qué el espíritu y la esposa? Porque el Espíritu Santo está íntimamente relacionado con la esposa, que es la iglesia. Porque el Espíritu Santo es el que llena, eh, santifica y empodera a la iglesia de Cristo. El Espíritu Santo es el que guía a la iglesia de Cristo. El Espíritu Santo es el que santifica a la iglesia de Cristo. O es el medio por el cual es santificada la iglesia de Cristo, cabe aclarar. Entonces, la esposa es la iglesia de Cristo. Después tenemos el cortejo de bodas, ¿no? Que aparece allí en la parábola de las 10 vírgenes. Estas vírgenes serían integrantes de ese cortejo de bodas. Este cortejo acompañaba la llegada del novio a la casa de la novia, no, perdón, de la casa de la novia a la casa del novio para empezar la fiesta que duraba a veces 7 días o más o menos. Y, y ahí ya era considerado ya la unión hecha, ¿no? Ahora vamos a hablar un poquito de eso en las fases de la boda. Estamos viendo los participantes de la boda. Ahora, muchos dicen, y bueno, está este hermano Tempone que dice que la iglesia son las 10 vírgenes. Pero mi pregunta es, si el esposo es Cristo y vimos que él se pone como el esposo, el novio, el que va a buscar a la esposa, y la esposa es la iglesia, y entendemos que en la fase de la ida de el novio a su casa,
para empezar la fiesta, ¿sí? No es solo, no va a buscar a la esposa. Eso tiene que quedar claro. Si el símil que utilizó Jesús con las fiestas de bodas es exacto, Jesús y los apóstoles que revelaron, inspirados por el Espíritu Santo, este símil de la fiesta de bodas es exacto, entonces nunca vamos a encontrar en la parábola de las 10 vírgenes referencia alguna al rapto de la iglesia. ¿Por qué? Porque en el momento que las vírgenes o las participantes del cortejo esperan al esposo, el esposo viene con la esposa. Las vírgenes no pueden representarnos a nosotros la iglesia, porque esto es casi al final de el proceso de las bodas. Es lo último. Y escatológicamente tendríamos que poner a las vírgenes no antes de la tribulación, sino al final, cuando el Señor viene en la nube del cielo. Yo quisiera que esto quede claro para todos los que asumimos la enseñanza escatológica del arrebatamiento pretribulacional. Si pasajes claros que hablan de uno será tomado y otro dejado, no debemos tenerlo en cuenta para el arrebatamiento pretribulacional, este pasaje no cuadra en nada, en absolutamente nada con el pasaje de las 10 vírgenes, no cuadra en nada con el arrebatamiento pretribulacional. Esto habla o está dado en el contexto de eh, querer reforzar el Señor su enseñanza acerca de su venida al final, su venida entre las nubes del cielo, como lo vemos en Mateo 24 del 29 al 31. Ese no es el arrebatamiento de la iglesia. Lo que vimos ahí en el capítulo 31 de Mateo 24 no se refiere a el arrebatamiento de la iglesia, sino a la reunión con Israel. Entonces, no aparece ningún arrebatamiento de la iglesia en el final. Por ende, las parábolas o enseñanzas que tienen que ver con las 10 vírgenes, los talentos y el juicio de las naciones, no es antes de la tribulación, sino que es al final. Pero sigamos. Mateo 25:1 dice, entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Fíjense que acá es claro el versículo al decir que estas vírgenes salieron a recibir al esposo. Estas vírgenes no venían con el esposo, tenían que estar preparadas para ser parte del cortejo que iba hasta la fiesta de bodas, donde el novio no venía solo, venía con la esposa, con la novia, desde la casa de su padre. Los invitados. Sí, hay invitados en la boda, además de estas vírgenes. Había gente de la familia de la esposa y de la familia del esposo, sus vecinos, amigos, que eran invitados selectos para la fiesta de las bodas, para la cena del Cordero. Y tenemos esta mención en Apocalipsis 19, verso 9, que dice, bienaventurados los que están invitados a la cena de las bodas del Cordero. Algunos dicen que esto es una referencia a la iglesia. La iglesia es la invitada a la cena de las bodas del Cordero. Pero mi pregunta es, si el Cordero es Cristo y nosotros somos los invitados a la cena del Cordero, ¿quién es la esposa? ¿Quién es la esposa? Obviamente la esposa tiene que ser la iglesia. La esposa no es Israel, la esposa es la iglesia. Ahora, ¿quiénes son estos invitados? ¿Quiénes son estos que están graficados acá en este dibujo muy lindo? Que están ahí hasta la espera del Señor en su segunda venida, ¿no? Esto está en el contexto de
graficando la segunda venida de Cristo en gloria. ¿Quiénes son estos invitados? Bueno, los sobrevivientes gentiles y judíos de la gran tribulación. Hay varias referencias en la profecía de Isaías a un banquete que se va a hacer para los redimidos en la tierra. Y siempre aparece la referencia de este banquete después de que Dios destruye a las naciones en la batalla de Armagedón. Después que Cristo o el Mesías destruye a las naciones impías en la batalla de Armagedón, se habla a veces de distintas formas, pero se habla de un gran banquete, ¿sí? De un gran banquete. Esto también estaba en el contexto de la enseñanza premilenial histórica de los padres de la iglesia, eh, que fue el punto de controversia es- específicamente para Agustín de Hipona, que él rechazó la postura del milenio literal, porque decía que estas profecías no podían ser tomadas en serio de los redimidos comiendo carne, comiendo, o sea, que era como algo muy carnal, ¿no? Entonces él desarrolló a partir de su rechazo a esta parte, si bien es cierto que hay otra elaboración teológica, doctrinal, pero se marca bien en la historia de la patrística de la iglesia que Agustín de Hipona, el padre del calvinismo y de el amilenialismo, la escatología amilenial, que dice que ahora estamos en el milenio, puso toda lo literal, lo traspasó a lo alegórico, para evitar esto, ¿no? Que era muy claro en la enseñanza de la iglesia patrística, que en el milenio se iba a gozar el Señor con sus redimidos en una fiesta donde la gente iba a comer. Esta es una referencia a las bodas, a la fiesta de bodas del Cordero. Dice, bienaventurados los que están invitados a la cena de las bodas del Cordero. Estos son aquellos que al final de la tribulación han creído en Jesucristo y se han mantenido fieles, ¿no? Y no han sido asesinados por la bestia. Bien, veamos el programa de bodas, de las bodas del Cordero, ¿no? Tiene tres fases. En primer lugar, la elección de la esposa por parte del padre. El padre era quien elegía a la esposa y su aplicación sería eclesiológica, soteriológica, la tenemos no solo en este pasaje, Efesios capítulo 1, verso 4, sino también en otros pasajes que hablan acerca de la elección por parte de Dios Padre en cuanto a la iglesia. Dice este pasaje, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él en amor. El Padre escoge a la novia de su Hijo. Y nosotros fuimos escogidos en Cristo para estar con Él. No en una predestinación individual de salvación, sino en una predestinación eh, para que en Cristo, o sea, la predestinación es en la persona de Cristo, para que en Cristo quien decida estar con Él sea parte de este escogimiento que el Señor hizo antes de la fundación del mundo. Y fíjense que acá dice para que fuéramos sin mancha, santos y sin mancha de Él en amor. ¿Cómo está ahí detrás, no? El concepto de la iglesia como la esposa de Cristo, la amada de Cristo, ¿no? El Padre derramando el amor, su amor a través de Cristo para con su iglesia, rescatándola.
haciéndola su elegida para salvación en Cristo. Todo en Cristo Jesús. Después tenemos la fase del desposorio, ¿sí? Donde ambos se desposaban. Y aquí desposorio no quiere decir, como podamos quizás entender, que vamos al altar y yo le digo a la que va a ser mi esposa, te entrego todo mi corazón y hago los votos, ella hace lo mismo y ya estamos casados. No, esto era algo más, un poquito más largo, era un poquito más pintoresco, ¿no? Primero era como una transacción entre los padres. Después era un intercambio de regalos, ¿sí? Y la última fase del desposorio era cuando el novio iba a buscar a la novia. Y el apóstol Pablo se hace eco de esta enseñanza en una recomendación que hace a la iglesia de Corinto. Le dice allí en 2 de Corintios, capítulo 11, versículo 2: porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo. O sea, acá Pablo hace de el padre de la novia. Dice, os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Fíjense cómo el tema de la boda, de la ceremonia judía del siglo primero, está inherente en la enseñanza soteriológica y escatológica acerca de la iglesia, la identidad de la iglesia de Cristo. Y fíjense que acá la iglesia aparece como una virgen pura, santa, porque en este periodo, que era un periodo de pactos, de compromisos, de intercambio de dones, se consideraba legalmente al novio y la novia como si estuvieran ya en el matrimonio consumado. Ese era, por ejemplo, el periodo, para tener una idea clara, era el periodo en el que se encontraba María cuando concibió del Espíritu Santo al Mesías, al Hijo de Dios, a Jesucristo. Era en el periodo de el desposorio. Por eso, si había un embarazo en ese periodo, salvo que se hiciera eh, lo que hizo José, que asume la responsabilidad, salvo que se hiciera eso, la novia podía ser juzgada por adulterio y apedrada. Y sí, podía morir en apedreamiento. Si el novio moría durante ese periodo del desposorio, la esposa o la novia podía considerarse como una viuda, aunque nunca había conocido a su esposo. Podía considerarse una viuda. Ese periodo duraba un año, más o menos, ¿sí? A veces se alargaba, a veces se acortaba, pero en general duraba un año. Después, eh, en ese periodo, pasaban algunas otras cosas. Había, como les dije, un intercambio de regalos. Los novios se iban conociendo. Y en ese intercambio de regalos, el padre le daba a la novia un, un regalo, ¿sí? Y después la novia, la familia de la novia le daba un regalo a la familia del novio. Y ahí se pactaba ya la fecha para la unión para toda la vida, ¿sí? Entonces, el simil de la iglesia lo vemos acá en este pasaje donde dice que la iglesia se presenta a Cristo como una virgen pura, una virgen santificada. Por eso a la iglesia se la llama a vivir en santidad. A la iglesia se la llama a vivir en pureza. A la iglesia se la llama a vivir vestida de blanco, ¿no? Como dice allí el apóstol Pablo, lo voy a leer
En primer lugar, vemos que hay un regalo que da el novio y la familia del novio a la novia. ¿Dónde vemos tipificado en el desarrollo escatológico de la iglesia hacia el periodo de el arrebatamiento? Bueno, lo vemos en el libro de los Hechos, en el capítulo 2, en el capítulo 2, en el versículo 38. Dice, Pedro les dijo, en el contexto de la predicación evangelística de Pentecostés, Pedro le dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y recibiréis el don del Espíritu Santo. Esta palabra don habla de ese regalo no merecido que viene de parte de Cristo para su iglesia, para que la iglesia pueda ser santificada y pura, entregada a Él. Después hay un término legal que se utiliza, que es el sello, ¿sí? Las arras, que es la garantía, la presencia del Espíritu es la garantía del amor de Dios obrando para la redención final y total en nuestra vida. La presencia del Espíritu Santo que nos salva, redime y santifica. Entonces vemos ahí el regalo de el novio a la novia o de la familia del novio a la novia. ¿Cuál es el regalo de la novia al novio? Es la consagración, es la entrega total de la vida a Cristo. Es la entrega de todo lo que somos, de todo lo que tenemos, de todo lo que vamos a vivir en las manos de Cristo. El apóstol Pablo dice, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y todo lo que vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios que me amó y dio su vida por mí. Fíjense que el apóstol Pablo, en todos los vínculos de relación de Cristo con nosotros, siempre entra el amor. Y en estas bodas, el amor era lo primero, si bien estaba la tradición y estaba todo esto, todas estas partes, pero el amor era fundamental, porque un matrimonio sin amor no es nada. Y todo lo que hace Dios lo hace por amor a nosotros. Y todo lo que hacemos para con Dios debe ser en respuesta a ese amor. ¿Sí? Entonces, tenemos acá este elemento que es el de esta parte del simil de la ceremonia de bodas, que sería de la boda judía del siglo I, que sería la entrega de la novia. Después venía la parte fundamental, sin la cual no había boda, que es cuando el novio iba a la casa de la novia y se la llevaba a su casa. Dicen que cuando llegaba ese momento, el padre, fíjense, el padre es el que le dice al novio, hijo, este es el momento que vayas a buscar a tu esposa. Toma en cuenta esto. El padre es el que le da la orden al hijo, que le marca el día y la hora en que el hijo tiene que ir a buscar a su esposa, a su novia. ¿No te hace acordar algo? ¿Qué dice la escritura? ¿Qué dijo Jesús? El día y la hora nadie lo sabe. Solo el Padre que está en los cielos. Ni siquiera el Hijo. Fíjense que acá también, en esta actitud
de Dios se respeta o se ajusta a esta tradición de las bodas del siglo primero. Por eso yo creo que sí es fundamental esta tradición para entender cuándo ocurrirá el arrebatamiento de la iglesia, porque la ida del novio a buscar a su esposa es sí un símil del arrebatamiento de la iglesia. Hay un texto, es el único texto en el cual Jesús habló acerca del arrebatamiento de la iglesia, que tiene estos tintes de un novio yendo a buscar a su novia, un novio enamorado yendo a buscar a su novia. Dice Juan capítulo 14, versículos 2 y 3. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os preparare lugar, fíjense que dice que se va, es el periodo de esponsales, están separados, preparando la boda, se va, dice, voy a preparar lugar para vosotros en la casa de mi padre. El versículo 1 hablaba de que iba a la casa de su padre, que eso es lo que hacía el novio en el periodo de esponsales, preparar la casa del padre para llevar a la novia. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez. Qué tremendo, ¿no? Yo voy a hacer un video, no me voy a quedar mucho acá porque voy a hacer un video analizando profundamente estos tres versículos. Pero dice, vendré otra vez, aludiendo a su venida. Cuando hablamos de su venida, no hablamos solo de su venida en gloria. Esa es una idea equivocada que usan los post-tribulacionistas para poder desechar el tema del arrebatamiento pretribulacional. Dicen, bueno, en ninguna parte de la Biblia se habla de esperar un arrebatamiento ante la tribulación, sino a esperar su venida. Pero el término venida, de acuerdo al contexto, en varios pasajes que hablan acerca de ese encuentro del Señor con la iglesia, no es solo el evento de venir, porque se traduce en palabras como presencia, la presencia de Cristo, la reunión con Cristo. Entonces, no tiene que ver mucho con el hecho de su venida en gloria, sino que cuando se habla de venida, se habla de todo el periodo. Estamos en el periodo de su venida, desde que Cristo ascendió a los cielos hasta ahora. Yo eso sí le doy la derecha a los amilenialistas que ellos dicen que ya estamos en el periodo del fin, o sea, en ese aspecto. Como por ejemplo, el día de Jehová no es solo un día de 24 horas, el día de Jehová es un periodo a veces determinado, a veces indeterminado, ¿sí? Dice, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, ¿no? Acá se usa un lenguaje que es muy parecido al que usan cuando el novio toma a su esposa, la toma para sí. Os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Hablando acá específicamente de su ida a la morada celestial. Y esto no es ni más ni menos que el arrebatamiento de la iglesia de Cristo. Después viene el tema de el pacto nupcial que se da en la casa del padre y las fiestas de la boda y después, obvio, la luna de miel. Entonces, no es necesario ahondar en esos pasajes porque es claro que la ceremonia de bodas se va a dar en el cielo cuando Cristo se reúna con su iglesia. Es imposible que esto sea al final o sobre la tierra. Siempre cuando se habla de las bodas del Cordero, se habla desde el cielo en el contexto celestial. Por eso Jesús dice, los voy a llevar a la casa de mi Padre. Como el novio se llevaba a la novia a la casa de su padre. Y por eso la parábola de las 10 vírgenes jamás pueden identificar el arrebatamiento de la iglesia, porque
La parábola ocurre o muestra ese, esa escena en la que el esposo con su novia van a la casa para realizar la fiesta. El novio fue a la casa del padre a buscar a la novia y de ahí se vuelve a la casa de su padre, ¿sí? Con la novia. Nunca la novia está esperando con las vírgenes. Esa es una idea equivocada. Por ende, la parábola de las vírgenes no tiene nada que ver con el arrebatamiento de la iglesia. Tampoco la parábola de Mateo 22 de la fiesta de bodas. Sí tiene que ver la fiesta de bodas en el sentido de que la boda es con la iglesia, pero no jamás de que eso implique el arrebatamiento de la iglesia de Cristo. Nuestro Señor Jesucristo enseñó de manera clara acerca del arrebatamiento solamente en esos tres versículos que nos nombra Juan, allí en Juan 14, Evangelio de Juan 14, versículos 1 al 3. También esta enseñanza nos ayuda a entender que de ninguna manera tenemos que poner fecha para el arrebatamiento ni para la segunda venida de Cristo. Eso trae confusión, caos. Yo espero a Cristo todos los días. Hoy puede venir. Mañana, el 21 de diciembre, el 30, el 15 de marzo del 3025, cuando el padre dé la señal de que el hijo tiene que ir a buscar a su novia. Solo el padre lo sabe. Lo que nos toca a nosotros es lo que vimos allí en, en la espera, en el desposorio. Tenemos que cumplir el pacto que Cristo ha hecho para desposarnos al derramar su preciosa sangre en la cruz del Calvario. Vivir para Él, predicar su evangelio, hacer que millones de personas le conozcan como Señor y Salvador, y la iglesia siga edificándose. Eso es lo que tenemos que hacer. Esa es nuestra tarea, no es la de profundizar en la numerología acerca de cuándo será la fecha, las profecías, la fecha del arrebatamiento o la segunda venida de Cristo. No, por algo el Señor no nos dijo cuándo Él iba a arrebatar a su iglesia o volver otra vez en las nubes del cielo. No lo dijo, porque quiere que nosotros vivamos por fe, en amor, en Él, para Él, por Él. Nada más que por Él. Bien, vamos a terminar. Espero que te haya sido de gran bendición este video. Voy a esperar a la semana que viene. Voy a hacer el último video que tiene que ver con estos temas de el arrebatamiento de la iglesia y las supuestas fechas. Y ya no voy a hacer más. Sí, ustedes quizás han visto la tendencia en mi canal. A mí me gusta hablar de escatología. Si tienen preguntas, dudas, por favor, preséntenlas. No hay ningún problema si están en desacuerdo con lo que digo, también. Está bueno discutir, hablar. Pero el centro de todo esto es que hagamos lo que nos toca hacer como iglesia de Cristo. Vivamos solo para Él, edifiquemos la iglesia, prediquemos el Evangelio, vivamos en santidad, no nos metamos en cosas numerológicas de calendarios judíos. Es cierto que el Señor se ciñó, como vimos, a esta ceremonia judía para poder enseñar claramente los procesos que se han de dar hasta la segunda venida de Cristo. Bueno, estudiémoslo, tengámoslo en cuenta y sigamos sirviendo al Señor en amor. No dejemos que nada nos aparte de nuestra fidelidad.
a Cristo, absolutamente nada. Les recomiendo estudiar de pe a pa las dos cartas del apóstol Pablo a los tesalonicenses. Allí, en esas cartas, se revela de forma clara la escatología del apóstol Pablo y vemos allí cómo trata el tema de esta confusión que trajo o que trajeron un grupo de hermanos que decían que en tal fecha iba a venir iba a ser la venida del Señor, el arrebatamiento de la iglesia, y Pablo le dice, no le crean a esas personas, créanle a Dios. Recuerden los que yo les he enseñado acerca de eso, ¿no? Eso nos habla a nosotros de que tenemos que dejar que la escritura nos guíe, que la escritura nos muestre cuál es el camino, porque fueron divinamente inspiradas por el Señor, ¿sí? Bueno, espero que estén bien. Dios les bendiga en gran manera. Si no sos suscriptor, te animo a que lo hagas. Hago estos videos también para que el canal pueda seguir adelante. Y si querés, dame también al- alguna, alguna idea para hacer, para tratar algún tema teológico de vida cristiana, de actualidad, que tenga que ver con la teología, con la Biblia, con la vida cristiana, que vos quieras que esté desarrollando, ¿sí? Que Dios te bendiga y nos vemos en el próximo video.